La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y con el día que hoy que llevamos hoy no hace falta que les diga que necesitamos imperiosamente, pero imperiosamente, un respiro de cultura. De manera que nos lo vamos a tomar ya. ¿Y dónde nos vamos a tomar mejor el respiro de cultura? Que ya lo saben ustedes, pues hombre, en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues hoy el respiro es de auténtico lujo, porque vamos a hablar de la Biblia de estudio de César Vidal. Es una Biblia con comentarios donde se estudia, se analizan los pasajes más difíciles o los menos difíciles, se analiza toda la Biblia, y es una edición realmente indispensable para conocer el que se llamaba, antes se decía el libro de los libros, la Biblia. Lo primero que le voy a comentar es que mientras lo leía y lo tenía en las manos, pensaba en que usted ha dicho que es la Biblia de estudio que usted siempre deseó tener. Es Eh, cierto, en- sí. entonces me imagino que tendrá una satisfacción enorme, ¿no? Sí. Hombre, yo estoy muy contento. Es de estas cosas, usted sabe, porque conoce desde hace mucho tiempo mucho de mi trabajo literario, que yo contento y satisfecho nunca estoy. Pero, y seguramente hay más personas que se dedican a escribir que les pasa lo mismo, pero sí es verdad que me siento muy contento. Este ha sido un trabajo de muchos años y la verdad es que me siento muy satisfecho del resultado final. Esa Sí. es la realidad y además creo que el trabajo de la editorial ha sido espléndido, la aceptación de la gente lo ha sido también y en ese sentido pues estoy muy contento. Sí, lo entiendo perfectamente. Para que se hagan una idea quienes no hayan visto el libro todavía, vamos a describir cómo tenemos, por una parte, al abrir las páginas, tenemos la reproducción del texto de la Biblia, y luego, destacándolo en azul, que es uno de los aciertos del libro, destacándolo en azul, están sus comentarios y sus explicaciones sobre ese fondo azul. De modo que es un libro muy didáctico y muy interesante, porque es que hay que ver, bueno, ¿qué le voy a decir a usted de la cantidad de cosas, de personajes, de ideas interesantes que aparecen en la Biblia? Y podría ser abrumador si no se va explicando poco a poco. Entonces, esa manera de dosificar con ese texto, esa parte del texto en otro color, es otro de los aciertos también. Y me han surgido preguntas mientras leía para hacerla a usted. Por ejemplo, ¿su libro favorito de la Biblia cuál es? Pues es difícil, ¿eh? No me lo pone usted fácil. Yo supongo que si tuviera que escoger uno, a lo mejor quizá porque estoy ahora mismo enseñándolo, yo me quedaría con el Evangelio de Juan. Sí. ¿Y Sí. por qué? Porque es una visión muy especial sobre Jesús, se diferencia de los otros tres evangelios, es la obra de un testigo ocular y además es la obra de un testigo ocular que suena mucho como testigo ocular, es decir, la persona que a lo mejor no te cuenta toda la vida de alguien, pero es aquel de ¿usted conoció a Napoleón? Sí. Y entonces no te cuenta a lo mejor toda la vida de Napoleón, pero te va contando cosas que te muestran mucho más lo que es la personalidad del sujeto en cuestión que a lo mejor una descripción mucho más extensa. Yo creo que Juan es un texto extraordinariamente hermoso, muy bien escrito,
que cumple la finalidad que él mismo dice que tiene, que es que la gente conozca que Jesús será el Mesías y el Hijo de Dios y al creer en él tengan vida eterna, pero que yo creo que literariamente es de una belleza y teológicamente es de una profundidad verdaderamente descollante. Si yo me tuviera que quedar solo con un libro de la Biblia, seguramente me quedaría con el Evangelio de Juan, yendo casi execuo la carta de Pablo a los romanos, que yo creo que es uno de los análisis más profundos de la naturaleza humana y de la relación del ser humano con Dios. O sea, si tuviera que escoger, seguramente estaría entre estos dos. Sí. Y ¿cuál crees? Yo voy a seguir haciéndole preguntas. ¿Cuál es el error más común a la hora de enseñar la Biblia, en la enseñanza de la Biblia? Que generalmente no se enseña. Esto suena a perogrullada, pero es así. Yo creo que generalmente no se enseña y entonces en muchísimas ocasiones la persona que lee la Biblia no lee la Biblia, proyecta y superpone sobre el texto de la Biblia pues una serie de prejuicios que tiene, ¿no? Y sin darse cuenta de ello. Yo creo que la Biblia es muy interesante en la medida en la que dejes que el texto te hable a ti, ¿no? Y en buena medida esta Biblia de estudio está originada por ese deseo, que la gente pueda ir sumergiéndose en el texto de la Biblia, a veces metiendo primero un dedito, luego el pie, luego llegando hasta las rodillas, hasta que acabe nadando en el texto bíblico, precisamente porque están comentados todos los libros de la Biblia, pero luego hay muchísimos materiales de estudio y de comprensión que ayudan a entender la Biblia. Ya. Dice usted que en este libro se refuta errores históricos y doctrinales. ¿Cuáles son algunos de esos errores? Bueno, hay muchos, yo creo que hay muchos, y además de todo tipo, yo creo que el libro, por ejemplo, acerca a muchísimas cuestiones que durante siglos se han enseñado de manera oficial, ¿no? Es decir, yo creo que buena parte, por ejemplo, de la dogmática católica no tiene ninguna base en la Biblia, tiene otros orígenes totalmente extrabíblicos. Hay enseñanzas de sectas contemporáneas que por mucho que insistan en la Biblia, pues realmente tampoco tienen ninguna base y hay referencias a ello. Y luego, por ejemplo, pues hay una serie de interpretaciones de esto que yo llamo a veces el evangelismo pop, es decir, gente que de pronto lanza ideas teológicas. Pues estoy pensando en el dispensacionalismo, en el evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera, que realmente no tienen ninguna base bíblica, que mueven muchísimos millones de dólares, casi más a la semana que al año, y que de alguna manera pues la Biblia permite acercarse a la realidad del mensaje de las Escrituras y darse cuenta de que muchas de esas interpretaciones pues no tienen ni pies ni cabeza. Y eso va pues desde la persona que cree que efectivamente flagelarse o ponerse un cilicio le acerca a Dios, lo que es un disparate total y absoluto, o la persona que por el contrario piensa que Dios es una especie de cajero automático cuya única finalidad es concederte hasta el último capricho. Por citar así muy de pasada y muy por encima alguna de esas cuestiones. Ya. He recordado estos días, he pensado cuando yo he estudiado en un colegio religioso y en mi colegio de monjas yo recuerdo que leíamos los evangelios, pero nada más que los evangelios. Sí, Eh, es muy mm, habitual y pues los Era evangelios, por miedo a lo mejor. yo creo que por miedo, yo esta mañana recordaba, y mientras estaba escribiendo esta mañana y preparando el programa, me ha venido a la cabeza, por eso de que últimamente tengo muchas asociaciones de ideas, debe ser que porque cada vez soy más viejo. Y entonces me acordaba de una película italiana que protagonizaba Marcello Mastroianni, en la que Mastroianni es un sacerdote y en un momento determinado quiere razonar con su obispo y mencionar que en el Nuevo Testamento, pues evidentemente los obispos estaban casados, no era gente que tuviera un celibato ni cosa por el estilo. Y entonces, en un momento determinado le dice:
San Pablo dice, y entonces el obispo le interrumpe y le dice, no me cite usted a San Pablo, que San Pablo es el santo de los protestantes. Entonces esto que tenía su gracia en la película, en una película italiana muy, muy simpática, en muy simpática y también en algunos aspectos muy, muy trágica, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Es decir, Pablo es el gran definidor de la justificación por la fe, que es uno de los caballos de batalla de la Reforma del siglo XVI, y efectivamente es algo que descoloca mucho la dogmática católica. Pero es que yo creo que los evangelios, a pesar de que leyendo solo los evangelios dicen mucho y dicen muchísimo, sin embargo, no son... no se puede entender cabalmente los evangelios si no has leído también el Antiguo Testamento. Jesús continuamente está haciendo referencias al Antiguo Testamento y al para que se cumplan las Escrituras, y esto sucedió para que se cumpliera tal o se cumpliera cual. Y entonces la Biblia es algo que no puedes limitar a los evangelios. Yo comprendo que si quieres más o menos mantener al rebaño sin mucha molestia, pues a lo mejor puedes dentro de los evangelios seleccionar ciertas secciones y te quedas tan a gusto, pero cuando lees por completo la Biblia, evidentemente eso va mucho más allá. Por eso en esta Biblia, por ejemplo, hay muchas referencias cruzadas, es decir, tú te pones a leer cualquiera de los evangelios, pero cualquier libro de la Biblia, y aparecen muchas referencias cruzadas a otros pasajes de la Biblia, al sentido de los términos, a las profecías que se cumplen en Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Otra cosa que me ha gustado de este libro, no sé si sabe usted que a mí me encantan los mapas, es que tiene mapas al final donde aparecen los lugares por los que transcurren las historias de la Biblia. ¿Usted ha tenido alguna vez el deseo de conocer todos esos lugares o a lo mejor los conoce? No, yo los conozco y los he ¿Todos? visitado, sí, y los he visitado, incluidas las ciudades del Apocalipsis en Turquía, ¿no? Entonces, en Turquía mayoritariamente están ahora. Sí, los he visitado, me parecen muy interesantes, y yo creo que uno de los esfuerzos en la redacción de esta Biblia de estudio ha sido acercar una serie de referencias que aparecen en la Biblia, que se pasan por alto muchas veces y que son esenciales. Unas son las geográficas, es decir, por supuesto hay unos mapas donde puedes ubicar dónde estaba Éfeso, o dónde estaba Corinto, o dónde estaba, pues, por ejemplo, el Sinaí, pongo por caso. Pero al mismo tiempo, a lo largo del texto hay muchísimas referencias de carácter geográfico, porque realmente tú no puedes entender bien, pues por ejemplo, las cartas a los Corintios, o no puedes entender bien el Apocalipsis si no tienes un conocimiento de esa geografía. Y eso a lo largo del texto de la Biblia de estudio, o también de esa especie de enciclopedia bíblica que va al final, es algo que se va viendo. Y eso que la Biblia lo contiene en relación con la geografía, pues también aparece en relación con las religiones. Hay referencias, por ejemplo, al judaísmo, al islam, pero también a las religiones de la antigüedad. Está relacionado también con la historia. Hay muchos pasajes de la Biblia que cuando uno conoce la historia los entiende. Si no conoces la historia, te puedes creer cualquier disparate. Estoy pensando, por ejemplo, en un libro como el libro del profeta Daniel, que cuando tú conoces la historia, pues hombre, episodios como la profecía de las 70 semanas que se cumplieron con la muerte acaban con la muerte de Jesús, pues evidentemente se entiende muy bien. Si no conoces la historia vas perdido. O en el mismo libro de Daniel, las profecías sobre el rey del norte y el rey del sur, que si conoces la historia de las monarquías helénicas 2 siglos antes de Cristo, 2 siglos antes de Cristo, comprendes a la perfección, sino a saber el disparate en el que puedes pensar, ¿no? Entonces yo creo que es una Biblia en la que se ha cuidado mucho toda la parte de geografía, de cultura, de historia, de mitología y religiones, precisamente para permitir que el texto se pueda comprender con más facilidad. Sí. Otra pregunta. Yo sé que usted leía la Biblia en su familia durante su infancia. ¿Cómo ha influido esa costumbre en su vida? Yo creo que mucho.
Yo creo que una de las cosas verdaderamente llamativas de mi infancia fue que mi padre, que en paz descanse, cuando después del Vaticano II la Iglesia Católica decidió que se podía leer la Biblia y ya no era el libro de los protestantes, como también me contaron a mí mis padres en mi infancia, sino que se podía leer y empezaron a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas. Una de las primeras cosas que hizo mi padre, pues a inicios de los años 60, fue comprarse una Biblia con un deseo enorme de saber lo que había ahí. Yo recuerdo 2 libros que mi padre consiguió hacerse con ellos con el deseo de leer lo que había estado censurado antes. Uno fue una edición completa de Las Mil y una Noches, sin pasar por la censura, como él decía, y el otro era una traducción de la Biblia al español. Y entonces recuerdo que mi padre, que estaba cautivado porque finalmente iba a poder leer lo que antes no era posible, pues se dedicaba a sentarse cuando regresaba del trabajo en una silla, en una banqueta en la cocina, y leía en voz alta porciones de la Biblia. Yo en aquel entonces debía de tener 3, a lo sumo 4 años, y evidentemente mi imaginario infantil yo creo que empezó primero con personajes que se llamaban Noé, Abraham, David, Moisés, y luego ya fueron entrando D'Artagnan, Sandokan, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esos llegaron más tarde. Ujú. Y la unión familiar que eso supone, ¿no? No solamente en Bueno, el momento, sino porque eso se conserva, ¿no? A lo largo del tiempo, y si usted recuerda ahora esa imagen, pues se sentirá conectado, como dicen ahora, unido a su familia, ¿no? A sus padres. Bueno, mucho. Yo recuerdo eso. Luego hay multitud de episodios y hay evoluciones distintas y todo, pero esa es una de las imágenes entrañables que yo tengo de mi primera infancia. Yo la verdad es que yo guardo recuerdos de etapas muy, muy antiguas de mi infancia. En realidad yo tengo recuerdos de antes de los 3 años y además recuerdos muy vivos y muy claros, ¿no? Y ese es un recuerdo, pues, que está ubicado más o menos cuando yo tenía 3, 4 años de edad, y lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Sí, antes le he preguntado por su libro favorito de la Biblia y un personaje bíblico que realmente Hombre, le hombre, atraiga de forma especial. bueno, vamos a ver, obviamente Jesús, ¿no? Pero claro, la pregunta siguiente es, y aparte de Jesús, ¿no? Para Sí, ubicarnos ahí, porque claro, no, sí, es cierto, claro, sí, si yo tengo que escoger un personaje de la Biblia, me quedo con Jesús, claro. obviamente, pero más allá de eso, bueno, seguramente yo me quedaría con Amós. Amós es un personaje, es uno de los profetas menores, mal llamados profetas menores, un personaje que vive en el siglo VIII antes de Cristo, del que Ortega dijo que era el intelectual en estado puro. Habría que ver hasta qué punto la definición de intelectual en estado puro de Ortega era acertada y además encajaba en Amós, pero yo creo que Amós es un personaje con una enorme percepción, vive en una sociedad aparentemente rica, próspera, en desarrollo, en crecimiento, y sin embargo él sabe ver el envés de la sociedad, y junto con esa prosperidad, esa importancia internacional del reino de Israel, incluso una religiosidad que parece que está extendida, él lo que tiene, como pasa siempre con los profetas, es la visión de Dios, y esa visión le dice que es una sociedad corrompida, que es una sociedad injusta, que es una sociedad materialista, que es una sociedad religiosamente huera, vacía, vana. Y claro, evidentemente choca con los poderes de la sociedad, desde los religiosos, que son los primeros que le caen encima, a los políticos, que también le caen encima, pero realmente la descripción que él hace del presente es exacta, y su anuncio de lo que va a ser el futuro, bueno, eso es matemáticamente, milimétricamente ajustado a lo que sucedió. Para mí es un personaje apasionante. Yo sé que hay otros como Abraham o Moisés, etcétera, que son también muy atractivos, pero si yo tuviera que quedarme con un personaje de la Biblia, aparte de Jesús, yo me quedo con Amós. Y ya que estamos, ¿y con una mujer? Y si tuviera que quedarme con una mujer de la Biblia, seguramente me quedaría con Abigail. Abigail Mm, es
una de las esposas del rey David, que siempre se incluye en el listado de mujeres sabias. Supongo que por eso de que también la Biblia, aparte de que alaba muchísimo a las mujeres sabias, también dedica comentarios durísimos contra las mujeres necias. Y Abigail es una mujer realmente excepcional desde muchísimos puntos de vista. Es una mujer que sabe templar el carácter no siempre controlado de un David que todavía no se ha convertido en el rey de todo Israel. Es un personaje sabio, es un personaje que lo equilibra, es un personaje que yo creo que podría decirse que lo mejora. Y en ese sentido, para mí bueno, pues seguramente a muchos ni les sonará el personaje, pero si yo tengo que quedarme con una mujer en la Biblia, en un sentido real histórico, me quedaría con Abigail. Si tuviera que quedarme con una mujer en un sentido ideal, pues seguramente me quedaría con esa mujer de la que habla, esa mujer virtuosa de la que habla el último capítulo del libro de los Proverbios. Ujú. Bueno, pues voy a insistir en la preciosa edición, porque además me parece un libro maravilloso para que sea un libro regalo ahora en las fechas que se acercan. Llega en una caja, la caja es muy bonita también, el libro tiene los cantos dorados, ya hemos dicho la piel flexible de las tapas, en fin, como libro regalo me parece un gran acierto para aprovecharlo para estas próximas fiestas. Hay otra edición Sí, más económica en tapa dura que tiene de portada justo la pintura que aparece en la caja de la edición de tapa en piel. O sí. sea que a mí personalmente casi me gusta más. Reconozco que no tiene la Ah, piel, que tiene más ujú. empaque, pero en tapa dura y con esa portada a mí casi me gusta más que el otro. Y es más Bueno económica. saberlo. Ujú. Sí. Muy bien, don César, pues muchas gracias. Le he hecho una entrevista, a mí que me hacía mucha Sí, ya ilusión me he dado hacerle una cuenta, entrevista. ya me he percatado, ¿eh? Me había dado cuenta, a partir de la segunda pregunta ya me di cuenta yo que esto se Sí, estaba transformando en una entrevista, sí. qué perspicacia suya. Sí, sí. Pues Elemental, querida Sagrario. pues encantada, don César, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy. Esperamos que, como siempre, se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.